robos y de todo esto, tengo que contarles que el domingo, cuando robaron en el Museo del Louvre, por la tarde me llamaron por teléfono para salir al día siguiente en Canal Nou, bueno, en Apunt, para hablar en el debate acerca del robo del museo, y al día siguiente me llamaron de Televisión Española y luego vi un número largo y pensé, ¿esto es el CNI? Que ya vienen a por mí. Porque, claro, incluso en la novela esta del robo del Cáliz hay algunas coincidencias con la del Louvre. Pero vamos, si la otra conferencia que di hace unos meses, que hablaba de robos de arte, si ustedes tienen a bien el visionarla, verán que hay muchos puntos en coincidencia con lo que ha pasado en el Louvre. Lo digo porque al final ha aparecido un robo y tal, pero guarda bastantes similitudes con otros robos famosos de arte, lo que pasa es que no se conocen. Bueno, en aquella conferencia hablamos de las motivaciones de los robos, hablamos de los robos en sí, de los ladrones, de los asaltadores, hablamos también y creo que también bastante en profundidad, de las medidas de seguridad que se tenían, de la policía, de la Interpol, etcétera. Es decir, hablábamos de los malos y de los buenos. Y más o menos es lo que me gustaría hacer hoy. Hablaremos de los malos, hablaremos de sus motivaciones, pero también hablaremos mucho de los buenos. Posiblemente porque los malos han sido tan tremendamente malos en la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos de quién hablamos, que se oscureció de una forma en la cual pues, ha nublado todo lo que ha sido acciones que hicieron muchas personas y que realmente son dignas de contar. Entonces, bueno, vamos a intentar desarrollar el tema viendo lo que hizo cada uno y después hablaremos también de una misión bastante interesante que existió. El expolio nazi, con el tema de los saqueos en la guerra es algo que es absolutamente habitual. Es decir, siempre que hay un conflicto armado, siempre que hay un colonialismo, siempre existen saqueos. Hablamos de los botines de guerra, cualquiera de ustedes que haya leído cualquier esto, cuando hay veces que incluso los propios generales o los mandos dicen a las tropas, oye, os dejo 24 horas que yo no miro y hacer lo que queráis, con lo cual los saqueos han sido siempre. Pero el saqueo ocurrido durante el periodo nazi o durante el periodo en el cual Hitler estuvo en el poder, no necesariamente en guerra, sino desde que estuvo en el poder, es, según los estudiosos, el más importante que ha habido en toda la historia. ¿Por qué digo esto? Por la sistemática que tenían. En el periodo del Tercer Reich, desde el 33, en la que Hitler alcanzó el poder hasta el 45, en el día de su suicidio, se calcula que fueron aproximadamente 600.000 obras de arte las expoliadas. Cuando hablo de obras de arte estoy hablando de pinturas, de escultura, de tapices, de obras de arte en sí. No estoy hablando de objetos artísticos, que luego hablaré para que se vean ustedes una cifra. Pero como han visto que mi cosa es de números, 600.000 no sé si son muchos o poco, pero si les digo que el Museo del Prado contiene 27.000 obras, o si les digo que el Museo del Louvre, con todo lo que tiene el Museo del Louvre, contiene 615.000, es cuando se pueden hacer una idea de lo que estamos hablando. Si algo me gustaría que se basen de aquí es la envergadura importantísima que supuso el saqueo que se realizó durante aquella temporada. Y luego iremos un poco profundizando en este tema. Evidentemente, cuando hablaba de los expolios, basta que ustedes pasen un poquito por el National Gallery o por el Museo Británico o por el Louvre para que se den cuenta que todo el arte que ven ahí no es local precisamente. Es decir, hay arte de todo el mundo. Pero lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a ver, es una auténtica, permíteme que diga una salvajada, porque es la palabra que me sale, ¿no? Cuando hablamos de que eran robos sistemáticos, no se pueden hacer ustedes una idea. Es decir, existen ya documentos de que en el año 33, 34, 35 habían emisarios, personas que estaban cercanas al régimen, y yo no digo que sean cercanas al régimen porque coincidieran en todas las opiniones, podían ser cercanas aunque fuera por miedo, buscando en galerías de arte, en colecciones privadas, museos, etcétera, donde se estaban situadas la mayor parte de obras que Hitler consideraba que quería poseer. Luego veremos exactamente para qué. Fue hasta tal punto la organización sistemática que se creó una unidad, la ERR, es una unidad, perdonen porque el alemán es muy complicado, pero el líder de esa unidad era Rosenberg, uno de los ideólogos nazis, que se dedicaba exclusivamente a organizar los expolios, los robos, las subastas fraudulentas y todo aquello que fuera destinado a adquirir de manera desmesurada obras de arte.
pero casi de manera obsesiva, y se creó esta unidad que luego rivalizaba con otra serie de unidades a la hora de intentar apropiarse de todo tipo de obras, ¿no? Además, tengo que decirles que vestían estas adquisiciones, robos, llámenlo como ustedes quieran, con una especie de disfraz legal, como fue posiblemente las primeras anexiones que hizo de los primeros países que se anexionaba Hitler. Es decir, hacía unos conglomerados legales que los aprobaba él mismo y, por lo tanto, eran sus propias leyes y que justificaban. Pero aquí se justificó de una manera absolutamente burda, pero amparado, digamos, por las leyes que emanaban desde el propio gobierno nazi, se permitía el expolio y el aprovechamiento para quedarse pues, todas las obras de arte que principalmente tenían en galerías, colecciones privadas, etc., ¿no? Pero si queremos, este fue Rosenberg, el ideólogo nazi que aparte de estas cosas hizo más y que en los juicios de Nuremberg fue condenado a muerte. Evidentemente no por esto, sino por el resto de barbaridades que hizo exactamente igual que otros de los personajes que vamos a hablar. Pero bueno, además de las barbaridades con los seres humanos, también hizo este tipo de barbaridades, ¿no? Él intentó defenderse, pero no hubo manera. Y me gustaría que vieran esta frase. Solía llamarse saqueo, pero hoy las cosas se han vuelto más humanas. A pesar de eso, pretendo saquear y hacerlo a conciencia. Esto lo dijo Hermann Göring, el Reichsmarschall de Hitler, su mano derecha, su segundo hombre, ¿no? Este personaje que ustedes ven aquí, esta frase yo la tengo entresacada del libro de Robert Etzel, que es uno de los libros que a mí me han servido de fuente de inspiración, y que sirvió de base a la película Monuments Men, que luego hablaremos, ¿no? Pero esta frase está dentro del propio libro. Este Göring era un auténtico, bueno, él empezó en la aviación, él era aviador en la Primera Guerra Mundial, era un hombre que le gustaba el lujo, era una persona absolutamente narcisista, llevaba unos uniformes absolutamente extravagantes, a causa de las heridas que sufrió en la Primera Guerra Mundial se hizo adicto a la morfina. Realizó un matrimonio curiosísimo porque, bueno, se estrelló su avión cerca de Estocolmo y entonces conoció allí a una noble sueca y se vino con ella. Bueno, en fin, y generó una... Es un personaje que además de un carácter absolutamente frívolo y un auténtico salvaje en muchos aspectos, tenía una obsesión por tener y por disponer de todo el arte que pudiera. Es decir, la motivación que se movía detrás de Hermann Göring era el dinero, era poseer, era tener. Luego intentó justificarse diciendo que él no iba a tener familia y que luego él pensaba donar todos los bienes al patrimonio de Hitler y tal, o al patrimonio del Tercer Reich, pero no era verdad, o sea, porque los tenía en su casa, en su Karin Hall de Berlín. Con lo cual, este hombre fue uno de los instigadores de todo lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero bueno, al igual que Göring tenía esta motivación, nos podíamos poner a pensar en qué motivación podía tener Hitler. Evidentemente, no hace falta que les presente a este individuo en cuanto a su forma de ser, a su personalidad. Saben que era un megalómano, era un paranoico, era una persona que aparte estaba absolutamente influenciada por la medicación que tomaba, era un manipulador, tenía delirios de grandeza, pero también es cierto que tenía una capacidad de comunicación y que surgió en un momento determinado que fue capaz de ganar, o de, no con mayoría absoluta, pero sí de ganar unas elecciones y de alzarse con el poder y de tener bastantes seguidores. Pero algo que quizá a lo mejor, no sé si lo saben o no, pero yo se lo voy a contar de Hitler, es que Hitler no quería, o sea, Hitler se alistó en la Primera Guerra Mundial y nada más y nada menos que llegó a cabo. Esa fue toda su carrera. Pero es que lo que él quería ser era artista, él quería ser pintor y arquitecto, sin estudiar, pero pintor y arquitecto. Entonces, durante los años 1907 y 1908 se fue y se intentó apuntar a la Academia de Bellas Artes de Viena. La primera vez se lo cargaron directamente y en la segunda se lo cargaron hasta tal punto que le mandaron una nota diciendo no te presentes más, que no te vamos a aprobar nunca, ¿no? Con lo cual ya no se presentó más. Pero como ustedes comprenderán, esto es como pintaba él. Este es un cuadro de Hitler. ¿Vale? Yo, evidentemente, pinta mejor que yo porque tendrían que verme pintar a mí, pero eso no quita a que, desde luego, para dedicarse a las bellas artes, no, porque, bueno, pinta como muy cuadrado y muy poco colorido, muy... En fin, esto para los expertos en arte, pero bueno, que simplemente que lo sepan. Pero su estancia en Viena y el hecho de que los intelectuales dedicados al arte
no le autorizasen el poder estudiar, él continuó viviendo en Viena de una manera bastante pobre, ¿no? Vendiendo acuarelas en edificios, vendiendo postales, etc. Y eso le generó un odio brutal hacia el arte, hacia los artistas, hacia el mundo intelectual, hacia Viena, hacia todo lo que había pasado. Hasta tal punto llegó a tener este odio y este rechazo que lo escribió en su propio libro Mi lucha, en el que especificó claramente que esto le sentó como un rayo caído del cielo. Claro, imagínense ustedes a un personaje de estas características cuando de pronto lo rechazan en la academia. Claro, a partir de aquí su reacción fue tremenda. Pero además de esto, Hitler no tenía una visión del arte como un amante del arte, sino que lo tenía desde un punto de vista absolutamente ideológico. Es decir, él amaba el arte germánico, las esculturas que él tenía en sus edificios, todo eran esculturas de hombres muy grandes, figuras normalmente masculinas, caballos, figuras, arte como muy cultural, digamos clásico, ¿no? Y tenía una persecución obsesiva hacia lo que él llamaba el arte degenerado, que era el arte, pues el cubismo, otro tipo de arte que no era el suyo, ¿no? El abstracto, el surrealismo. Hasta tal punto llegó su obsesión hacia este arte abstracto que llegó a hacer, hacia este arte degenerado, que llegó a hacer hasta incluso exposiciones itinerantes por Alemania, que por cierto iba a haber mucha gente. Yo no sé si a lo mejor él era consciente de que la gente no iba por lo que él pensaba, pero en fin, en la cual intentaba ridiculizar el arte principalmente que no coincidía con sus conceptos, ¿no? Dicho, tengo que decirles que tenía un odio hacia ese arte, pero bien que se lo quedaron y lo vendieron. Es decir, que el arte degenerado era degenerado, pero luego bien que lo vendían para sus arcas del Estado, ¿no? Dicho esto, su megalomanía, su obsesión por tener objetos de arte venía derivada para crear el proyecto, el Führermuseum en Linz. Linz es la ciudad donde nació Hitler, es una ciudad industrial, que ahora es una ciudad muy bonita a orillas del Danubio, y que Linz quería convertir en lo que él quería que se convirtiera, que era la sustitución de Florencia como capital cultural. Él quería generar los mayores museos del mundo, las mayores salas del mundo y todo lo más grande del mundo, bueno, un poco como pasa ahora en Dubái, que todo es lo más grande de todo, pues, pero allí. Y que de alguna manera él quería generar allí, ¿no? Hasta tal punto que tenía a un arquitecto de cabecera, Albert Speer, que fue quien le diseñó pues no solamente todo el proyecto del Führermuseum, sino la famosa Germania, que era lo que él quería llegar a convertir Berlín, es decir, la capital por excelencia de lo que él consideraba el Tercer Reich, que nada menos y nada más iba a durar unos 1000 años, según sus palabras textuales, ¿no? Este Albert Speer también terminó en los juicios de Nuremberg, pero este fue condenado a 20 años de prisión porque defendió, y esto es, en parte hay documentación que lo acredita, que en las últimas épocas de Hitler, cuando ya prácticamente había muerto y ya no se había suicidado aún, pero estaba a punto, los días antes, aprobó el llamado decreto Nerón, que era un decreto de tierra quemada, es decir, destruyan todo y destruyanlo, y Albert Speer se puso en contra de una manera bastante, lo supo defender bien en el juicio, y eso le salvó pues, de una pena capital, aunque lo metieron 20 años en prisión. 20 años que se los pasó escribiendo sus memorias, los cuales cobró bastantes más derechos que muchos de los escritores que estamos en la actualidad, con lo cual pues, no le salió mala cosa. Lo curioso de todo esto, este hombre falleció, es que hace poco se descubrió que parece ser que estaba en las reuniones donde se había presentado todo el tema de la solución final. Lo digo porque seguramente estaba bastante más enterado de lo que... Pero bueno, se salvó. Tienen ustedes aquí esta imagen, que quiero que vean al Führer sentado, obnubilado, viendo su megalomanía y lo que él creía que se iba a poder convertir. Con lo cual tenemos un distinto tipo de motivación del querer adquirir obras de arte de una manera desmesurada. Por una parte tienen a Goering, por otra parte tienen a Rosenberg, organizándolo todo, y por otra parte tienen esta megalomanía por parte de Hitler de querer poseer todas las obras posibles, ¿no? Dicho esto, y entrando un poco en qué podían hacer las personas para defenderse de esto,
vamos a hablar de qué es lo que hicieron los museos para protegerse. Porque, claro, cuando los museos vieron la apetencia que tenía este señor a ir invadiendo, empezaron a moverse. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues para empezar, muchos museos de Europa intentaron proteger sus pinturas y sus obras de arte. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que esta es la primera guerra en la cual las bombas y los proyectiles que disparan los aviones pueden destruir edificios enteros. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, hacia finales, también existían bombas suficientemente potentes, pero ahora ya hay bombas, y de hecho basta con que se recuerde la Guerra Civil Española, para saber que son tan tremendamente potentes que podían dañar catedrales, iglesias, vidrieras, etc. Con lo cual se organizan los museos para ver cómo se pueden proteger. De forma que, por ponerles un ejemplo, el Louvre hizo una tarea exquisita, moviendo obras desde el Louvre para llevárselas a castillos del sur de Francia, que iban trasladándolas de castillo a castillo a medida que los nazis iban invadiendo, iban un poco más y llegan hasta España, porque, claro, tenían que ir protegiendo las obras, ¿no? Tienen aquí ustedes una imagen que creo que es muy significativa, ¿no? La Venus de Milo del Louvre rodeada de esto y llevándoselas, o esta imagen, que yo creo que es fantástica, de la Gioconda, envuelta. La Gioconda se la tuvieron que llevar en todo tipo de vehículos que ustedes se imaginen, incluidas ambulancias. Es decir, era la obra más perseguida y la más escondida. Lamentablemente, no he podido ponerles una foto porque no la he encontrado libre de derechos, pero es especialmente importante cuando movieron nada menos que la Victoria de Samotracia, que la tuvieron que bajar desde arriba. Imagínense esa obra inmensa, con las alas, con las toneladas que pesa, y bajándola por todas las escaleras y luego cargándola al camión para esconderla, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, no he podido conseguir la fotografía, pero se pueden hacer ustedes una idea, y me llamó mucho la atención porque hace poco tiempo precisamente estuve en una presentación de un pintor valenciano nuestro, de José Rollo, el querido pintor valenciano, en el cual él ha dibujado el cartel de Aer, de una composición musical de un artista también valenciano, y precisamente su cartel está inspirado en una de las salas de la Victoria de Samotracia, ¿no? Yo pensaba cuando lo estaba viendo, si no llega a ser porque la Victoria de Samotracia la esconden, vete tú a saber si ahora podríamos tenerla como referencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, es simplemente un detalle, pero bueno, para que vean. En Inglaterra, como ustedes comprenderán, conocen perfectamente la insistencia en los bombardeos por parte de los alemanes de Londres, y bueno, escondieron muchísimas de las obras en distintas canteras y minas que habían en Gales. En Rusia, como ustedes también a lo mejor pues, conocerán, Leningrado, la actual San Petersburgo, estuvo sitiada durante mucho tiempo con una destrucción masiva, y muchas de las obras que habían en el Hermitage fueron transportadas a zonas de Siberia, donde ahí seguro que no iba a llegar nadie a buscarlas. Y pues también las escondieron, ¿no? Y es llamativo que en Estados Unidos, pese a que no tenían, digamos, la guerra precisamente encima, pero tenían sospechas de un posible futuro bombardeo de Japón o de cualquier otra potencia, también protegieron y cerraron muchas salas. Estados Unidos fue quien luego empezó a mover muchas de las cosas que comentaremos anteriormente. Pero, como siempre tenemos los españoles la costumbre de, a veces, no darnos el suficiente importancia a lo que tenemos, tengo que decirles que todo esto que hicieron los museos europeos y mundiales viene aprendido de lo que se hizo en España. Porque en España, durante la Guerra Civil, por parte del Gobierno de la República, también se llevaron muchísimas obras del Prado, y se las llevaron, en principio, a Valencia, las escondieron en las Torres de Serrano y en el Colegio del Patriarca. En las Torres de Serrano tuvieron que habilitarlas y tuvieron que asegurarlas más para protegerlas de incendio, etcétera, y el Patriarca también, y allí estuvieron durante bastante tiempo. Luego, a medida que las tropas iban ganando terreno, se la tuvieron que llevar a Barcelona. En Barcelona estuvo también escondida y estuvieron posteriormente por varias cuevas y varias minas, etcétera, para protegerlas, y al final se optó porque la mejor solución era llevárselas a Ginebra. Entonces, en junio del 39, 75 camiones cargaron obras, entre las cuales evidentemente estaban las Meninas, estaban muchas obras, y se las llevaron a Ginebra. Cuando llegaron a Ginebra se expusieron incluso en una galería, y existieron exposiciones de arte de las... Entonces, bueno, esta forma en cómo el Museo del Prado actuó y cómo con la colaboración de organismos internacionales se pudo proteger estas obras fue lo que sirvió de ejemplo para proteger las obras en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque esto ocurrió, y luego ya pues
déjenme que cuente algo a nivel local. Pues el grial de la Catedral de Valencia también ha tenido que esconderse 2 veces. Una en la invasión napoleónica, de la que también algo comentaré. Napoleón también era una persona que, a medida que iba invadiendo, iba intentando quedársela todo y, evidentemente, iba a por el grial. El grial lo escondieron, lo tuvieron que esconder en Alicante, en Ibiza, en Mallorca. Bueno, fue dando paseos hasta que la cosa terminó y volvió otra vez. Y en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, también cuando los milicianos entraron en la catedral para intentar llevarse el cáliz no estaba. Se lo había llevado una ciudadana, la había escondido en su domicilio particular en su casa. Esta es una historia fabulosa que también tengo un pequeño escrito que saldrá dentro de un poco de tiempo, porque es una aventura muy, muy, muy interesante, y al final terminó escondida en Carlet, detrás de una mampara, etc. Y bueno, si vamos a la catedral y lo vemos es porque hubo gente que se dedicó a protegerlo, con lo cual, pues, simplemente que sepan, hay muchos héroes anónimos. La persona que escondió este objeto es María Sabina Subey, es una mujer valenciana, y José Pellicer, que era el miliciano que lo vio en su casa y lo cayó, pues también era un miliciano valenciano. Lo digo porque hay héroes anónimos que quizá a lo mejor pues, no conocemos, ¿no? Dicho esto, vamos a centrarnos en los héroes del momento, ¿no? Y vamos a hablar de los Monument Men, ¿no? ¿Quiénes eran los Monument Men? Aproximadamente cuando ya la guerra estaba bastante avanzada, por parte principalmente de curadores, conservadores de museos, etcétera, americanos e ingleses, se generó un departamento, MFAA, los Monumentos, Bellas Artes y Archivos, una sección, un departamento exclusivo para comprobar y tutelar que no se hicieran más desgracias en bienes patrimoniales y de joyas que ya existía en la propia guerra. Es decir, intentar evitar en la medida de lo posible todo lo que se estaba produciendo de daños en guerra, ¿no? Cuando se generó esta unidad, su misión era proteger el arte, monumentos, edificios, en zonas de combate, etc. Luego les he puesto puntos suspensivos y recuperar obras de arte porque, claro, cuando se encontraron con el expolio, claro, lo que ellos pensaban que iba a durar hasta el 45, duró hasta el 1951. O sea, se tuvieron que pasar 6 años más trabajando para recuperar todo lo que se había expoliado. Pero en principio era para proteger, ¿no? Es bastante curioso porque, claro, unos pocos hombres, tras el desembarco de Normandía, llegaron también a Normandía y acompañaron a las tropas. Aquí tienen ustedes una foto de 4 de los 8 primeros hombres que llegaron allí. El de su izquierda, este señor que va con el suéter, es George Scott, que fue el primero de los jefes. Y como ven ustedes en la foto, no se trata de niños. Estamos hablando de personas de 40, de 45 años, personas con formación universitaria, con carreras que se apuntaron voluntarios al ejército con grados de oficial y se fueron a las zonas aliadas para intentar recuperar el arte que había. Claro, esta buena gente, tienen aquí ustedes una foto de una de las recuperaciones, como ven, iban con los soldados que los comandaban entre ellos y operaban en medio de la guerra, y ya se pueden ustedes hacer una idea de cómo, ¿no? Con muchos recursos limitados, buscando en minas, en búnkeres. A mí me gustaría que se hicieran una idea, ¿no? Ustedes imagínense a estos señores entrando y aunque llevaban una carta de Eisenhower, en la cual Eisenhower les permitía hacer lo que estaban haciendo, pero claro, ellos que iban con chavales de 18, de 19 y de 20 años, con el rifle, que sabían que iban a morir, o con sargentos de una edad más joven que ellos, cuando ellos le decían, oye, ya que vas a atacar aquel nido de ametralladoras que está en la iglesia, intenta no disparar a la iglesia, porque es que esa iglesia contiene... Y claro, aquel les decía, oiga, yo voy a intentar salvar la vida. Entonces, tuvieron una misión compleja, pero se salvó mucho más de lo que nos creemos, ¿eh? Hay mucho más de lo que nos creemos que se salvó gracias a su intervención, ¿no? Al final empezaron 8 hombres, pero terminando siendo 345 hombres y mujeres de distintos países, todos con formación universitaria, arquitectos, conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Unos auténticos héroes anónimos que se dedicaron a lo que ahora comentaremos. Se calcula que recuperaron 5 millones de objetos culturales. Cuando estoy hablando de objetos culturales, estoy hablando de todo. Estoy hablando desde cuberterías de plata, estoy hablando de vasijas, de ánforas, de monedas, de coronas, de joyas, de cualquier tipo de pedrería, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Imagínense luego lo que ha intentado ser organizar la devolución de todo esto, ¿vale? Esto ha sido una tarea que está inacabada.
y que no acabará jamás, porque esto fue absolutamente desmesurado. Es imposible abarcar todo el trabajo que hicieron. Pero, bueno, luego veremos algunas de las obras que recuperaron y seguro que les suenan, ¿no? Si a ustedes les interesa, existe una película del año 2014 que se titula igual, Monument Men. Está basada en el libro que les he comentado de Robert Edler, que está dirigida y protagonizada por George Clooney, ¿vale? Esta película no soportó muy bien las críticas porque la crítica se metía con algunas de las, digamos, licencias que se permitió George Clooney a la hora de hacer, y no sabías muy bien si estabas en una comedia o en un drama, ¿no? Pero independientemente de eso, solo porque vean la puesta en escena de las obras, las cuevas, las grutas, lo que tuvieron que pelear, ya con eso vale la pena para que se hagan una idea. Aún así, si quieren profundizar, existe bibliografía al respecto. Pero bueno, simplemente que lo sepan. Y ahora vamos a ponerle cara y ojos a un miembro de los Monument Men, ¿no? Y vamos a hablar de la misión Nuremberg y las joyas del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? ¿Qué son las joyas del Sacro Imperio Romano Germánico? Bueno, son un conjunto de objetos simbólicos de poder imperial, corona, orbe, etc. Les voy a poner una fotografía de parte de ellos, que imagínense ustedes el valor que esto puede tener si en el anterior robo que hemos citado del Louvre, que robaron las joyas de Napoleón III, que es de hace 4 días, imagínense estas, que en teoría las llevó, estaban asociadas a Carlomagno. Tienen aquí ustedes una foto, un cuadro de Durero en el cual sale precisamente Carlomagno vestido con las joyas de la corona, pero ya estuvo coronado Otón I con estas joyas y fueron pasando por todas las generaciones del Imperio Austrohúngaro, etcétera, hasta llegar a los Habsburgo, hasta pues, que se disolvió a finales del siglo pasado, ¿no? Son unas joyas en las cuales actualmente se conservan en el Palacio de Hofburg en Viena y que Hitler, nada más entró en Viena, se las llevó. ¿Por qué se las llevó Hitler? Bueno, ustedes imagínenselo en 1907 y 1908, pasando más hambre y ahí en Viena que debe hacer un frío del demonio, pues el tío se pasaría 40 veces por delante de las joyas y estaba absolutamente embobado por ellas. Y las joyas, en principio, habían estado desde 1400 y pico, habían estado en Nuremberg. Es decir, las joyas estaban allí. Lo que pasa es que con la invasión napoleónica, cuando Napoleón estaba a punto de entrar en Nuremberg, decidieron trasladarlas a Viena, ¿vale? Y se quedaron en Viena, porque los Habsburgo también tuvieron que salir de Nuremberg. Y claro, se refugiaron también en Viena y luego se quedaron allí. Pero claro, en el momento que llegó Hitler, nada más llegó, Hitler se las volvió a llevar a Nuremberg. Y se las llevó a Nuremberg porque para Hitler Nuremberg tiene un significado especial. Aparte de que, en teoría, el primer Reich pues, nació dentro de la zona de Nuremberg, él consideraba que era como su capital, digamos, para los grandes acontecimientos. Cada vez que ustedes vean esos vídeos de exaltación de Hitler con todas las figuras, con las banderas y con tal y cual, muchos eran en Nuremberg, donde era algo pues, muy significativo para él. Dentro de las joyas de la corona, entre las piezas de las joyas, se encuentra la denominada lanza de Viena, considerada como la posible lanza que utilizó Longino. Esta lanza de Nuremberg, o esta lanza de Viena, perdón, también es denominada la lanza del destino, de San Mauricio, del emperador Constantino. Es esta lanza que les enseño aquí. Aquí ven ustedes una cruz, está en su lado izquierdo. Luego tiene otra cruz más pequeña y esa lanza. Esa lanza tiene una historia que es absolutamente fascinante. Bueno, empieza por el propio Longino, que cuando lanza la lanza para comprobar si Jesús está en la cruz, pues ya se obra un milagro porque las gotas salpican en los ojos de Longino, que dicen que tenía una ceguera, o seguramente serían unas cataratas, y que se recupera la vista, en fin, que hizo un milagro. Pero bueno, el poder místico que conlleva la lanza del destino es impresionante. Luego hablaremos un poco más de ella, ¿no? De todas maneras, a fuerza en una conferencia tengo que decir que esta no es la única lanza que quiere decir que soy la lanza. Es decir, tiene un poder místico, como les he estado comentando, y esta parte es fundamental. Aquel emperador, aquella persona que pudiera tener la lanza, se consideraría invencible, pero perderla te haría caer en la desgracia. Y esta es
la gran incógnita de esta lanza. Por eso ha estado tan perseguida en muchas ocasiones, ¿no? Que sepan que la de los Habsburgo, la que está en Viena, compite, digamos, con una que está en la Catedral de Wawel, en Cracovia, en Polonia, otra que hay en el Vaticano, y la lanza de Antioquía de Armenia, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, evidentemente la más, digamos, conocida es esta por lo que hay, ¿vale? Bueno, pues las joyas de la corona estaban en Nuremberg, y Nuremberg estaba tomada por los nazis. Y cuando cayó Nuremberg, en abril del 45, se fueron evidentemente las tropas nazis. Lo primero que hicieron fue irse al castillo de Nuremberg, que es donde estaban las joyas. Y estaban muchas cosas, pero no las joyas. Las joyas habían desaparecido. Cuando esto ocurrió, bueno, lo comentaron a los generales que había por ahí. El general Patton, que no fue quien tomó Nuremberg, sino que el general Patton, que conllevaba otra unidad, tenía dentro de sus filas a un oficial, a un teniente, el señor Walter Hahn, que fue enviado para intentar ver si descubría dónde estaban las famosas joyas. Este señor es Walter Hahn, ¿vale? Este señor fue formado por el ejército americano en interrogatorios. Ahora un poco les contaré su vida para que vean qué vida más curiosa. Y al final, como dominaba el alemán porque era de origen alemán, a base de engaños y de subterfugios con prisioneros, con antiguos gobernantes que existían en la propia ciudad, e incluso con el exalcalde, al cual toreó de una manera bastante original, engañándolo y produciéndole una serie de contradicciones con otra persona, rompió la leyenda que decían que las joyas las habían lanzado a un lago cercano que había, etcétera, o que las habían escondido, y evidentemente las encontró. Las encontró en un búnker subterráneo cerca de la iglesia de San Catherine, que estaba pues, a 20 y pico metros de profundidad, y ahí descubrieron y encontró las famosas joyas, y entre ellas, evidentemente, la espada de Longino, ¿no? Este hombre nació en Alemania en 1908, era un historiador de arte, un erudito medievalista. Este hombre tiene tratados en los cuales hoy en día, sobre todo con arquitectura carolingia, siguen considerándose de los mejores. Era un auténtico intelectual, pero durante sus primeras épocas de vida en Alemania cometió dos pecados capitales para Hitler. Uno de ellos es que era un hombre formado y culto, y segundo, se había casado con una judía. Entonces tuvo que, primero intentó no salirse, fue destinado a Florencia. En Florencia estuvo durante 3 años, fue una de las personas que pudo datar categóricamente el baptisterio que hay enfrente del Duomo de Florencia, pero al final tuvo que huir a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos, él fue profesor en la Universidad de Berkeley, de Historia del Arte, y en 1943 se nacionalizó estadounidense y abandonó su nombre de pila, que se llamaba Adolf, y cambió el nombre por Walter Hahn. Todo esto que les estoy contando, como él era un militar estadounidense, están en las actas de la institución Smithsonian, las cuales yo he podido acceder a ellas, no a todas evidentemente, pero sí a un resumen, y por lo tanto todo lo que les cuento de cómo descubrió y cómo encontró todo lo de las lanzas es absolutamente verídico y está verificado porque son historias que contó él mismo. Es decir, sin ningún afán de protagonismo, exclusivamente como informes de oficiales que, gracias a Dios, se conservan, ¿no? Aquí tienen ustedes el acta de cuando se hizo americano, ¿no? Bueno, evidentemente, por su tremenda formación lo mandaron, hizo el interrogatorio y encontró la lanza. Continuó trabajando con los aliados. Él pertenecía a la unidad, como les he comentado anteriormente, del general Patton, y continuó hasta 1946, en el que llegó al grado de capitán, ¿no? Pero las que son las curiosidades de la vida, un héroe de guerra, una persona que había nacido en Alemania, que había interrogado a nazis y que había en un momento determinado peleado y jugándose la vida por defender las invasiones, pues terminó en la era del periodo de McCarthy cometiendo nuevamente el pecado de ser un hombre culto. Ya saben lo que pasó en la era McCarthy, ¿no? Y le obligaron a realizar el juramento de lealtad, que se obligó a realizar a muchos intelectuales de la época, ¿no? Esto le sentó francamente mal a Walter Hahn, porque lo dejó escrito en una carta, porque de alguna manera sintió el mismo dolor que en un momento determinado vivió en Alemania
por sus ideas o por su cultura, vivido en Estados Unidos cuando él se había nacionalizado americano, ¿no? Lo digo porque, bueno, a veces la historia no termina de ser del todo justa con algunas personas, ¿no? Walter Hahn ha terminado sus días siendo un erudito conocido en pequeños círculos en los cuales estén interesados en el arte carolingio, que imagino que no debe haber muchas personas en el mundo, pero aún así no quita que fuera el hombre que con su habilidad encontró estas piezas, ¿no? Pero al lado de ese he puesto a George Patton, porque también es una figura que yo creo que les puede llamar mucho la atención en esta odisea que estamos viendo, ¿no? George Patton, que a ustedes aquí ven, era sin duda un general diferente. Imagino, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto, por favor les ruego que lo vean en alguna de sus imágenes, al general Patton vestido con el traje de militar americano y con los dos revólveres, uno a cada lado, con las culatas naqueadas en blanco, bien fuera de marfil o de nácar, no lo sé exactamente bien, y andando como si fuera un vaquero, manejando todas las tropas. Bueno, aparte de eso, era una persona inteligentísima, una persona que los propios militares alemanes le tenían a un auténtico pánico, un líder para sus tropas, utilizaba la velocidad en las ofensivas al igual en semejanza a Hitler, utilizó la guerra acorazada como utilizó Hitler, es decir, les daba con su propia medicina y esto pues le dio una fama y un prestigio importantísimo. Pero también le llevaba a este hombre otra característica que ha pasado a la historia porque dentro de su forma de ser, ¿no? Él llevaba a veces unos uniformes especiales, tenía una cierta cercanía hacia el esoterismo y las ciencias ocultas, hasta tal punto que él se manifestaba que venía de una saga de guerreros ancestrales y por eso era tan buen militar, ¿no? Y de ahí surgió la, llamémosle leyenda. Leyenda no quiere decir que sea mentira. Leyenda quiere decir que no ha habido un erudito que haya podido demostrarlo o que él no ha... Leyendas que son absolutamente ciertas. Pero sí que es una leyenda en la cual parece que Patton tenía un interés importante por poseer la lanza. Yo tengo clarísimo que no por poseerla él. Es decir, no lo veo a él con el interés de poseerla, pero sí que la pudiera poseer los americanos, porque muy posiblemente él sí que creyera en ese poder místico de la lanza. Bueno, el caso es que en documentales entre los años 50 y 70 se habló bastante de este tema, incluso se hablaba de Patton ha encontrado la lanza del destino, confundiendo un poco la toma de Nuremberg con Patton. No es así, no la tomó Patton, Patton estaba en otro sitio, pero sí que es verdad que los Monument Men al cargo de Walter Hahn sí que era de la unidad de Patton y evidentemente estaría informadísimo porque era un oficial de su unidad, Walter, con lo cual estaría informado de este tema y qué duda cabe que seguramente se interesaría. El mito se consolidó muchísimo con una publicación de 1976 por Ravencroft, La lanza del destino, un libro que fue muy respetado y valorado en los círculos donde este tipo de misticismo y de cultura de este tipo se lleva y que fue bastante aplaudido, ¿no? Bueno, la verdad es que pruebas documentales por parte de Walter Hahn o de historiadores que documenten esto, yo no las he encontrado, pero también es verdad que hay algo que sí que se ha podido encontrar y es que Eisenhower ordenó la devolución de todos los objetos del arte y esto sí que está perfectamente constatado porque cuando Eisenhower era el Duke, era el capitán general de las tropas de los aliados, ¿no? Un hombre políticamente correcto, una persona estratégica, inteligente, muy diplomático. Hombre, se llevaba bien hasta con Churchill, es decir, y Churchill lo admiraba, cosa que ya es digno de admiración, que Churchill hable bien de uno, ¿no? No hablemos de Stalin porque no, tampoco sé lo que opinaba. Pero sí que evidentemente cuando Eisenhower fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo, mandó una orden taxativa de que todo se tenía que devolver y lo que no se devolviera se tenían que generar unidades específicas para la devolución de las piezas, porque aquello hubiera sido un auténtico desbarajuste, con lo cual Patton no se hubiera podido quedar la lanza ni se la hubiera podido quedar a los americanos porque el propio Eisenhower lo quitó. Pero bueno, ¿dónde viene la parte del mito? Que creo que también, bueno, déjenme que les cuente un poquito desde un punto de vista interesante. Bueno, como ustedes saben, Hitler se suicida
a finales de abril del 45. Y a finales de abril, 2 días antes del suicidio, es cuando se toma Nuremberg. Es decir, en el momento en el que se toma Nuremberg y por lo tanto Hitler va a perder la lanza del destino, Hitler se suicida. Con lo cual dejas de poseer la lanza y te viene la hecatombe. Y luego pasa con Patton. Y es que cuando Patton, en agosto, que fue cuando la cuenta Walter Hahn, y meses después Eisenhower decide que todo se devuelve y que nadie se queda nada, pues lamentablemente Josh Patton tiene un accidente hacia finales del 45, accidente que por teorías hay gente que no se termina de explicar, pero bueno, es el único de los ocupantes del choque entre 2 vehículos en el cual muere. Con lo cual, pues claro, esto acrecienta la leyenda, porque claro, no le podemos preguntar a Patton si realmente estabas interesado en la lanza o no se le ha podido preguntar posteriormente. Pero bueno, estos son aderezos en los cuales, si a ustedes les gusta para pasar un rato, los consideramos como causalidad y si no, pues como casualidad. Tómenselo ustedes según más les guste, ¿no? Pero bueno, yo permítame que les cuente esa parte que yo creo que sí que... A mí si me preguntasen si Patton estaría interesado, yo estoy absolutamente convencido de que sí, de que seguramente estaría interesado. De ahí a algo más, pues yo creo que ya evidentemente no llegó, ¿no? Que sepan que Robert Fieder, un señor que escribió el libro que ustedes ven aquí, cuenta muy bien toda esta historia, la documenta muy bien, pero este señor era un científico, era un metalúrgico, era una persona muy formada y le autorizaron a analizar mediante técnicas bastante sofisticadas la lanza. Y él fechó la lanza en el siglo X. Lo digo porque sepan que, bueno, que hay muchas veces que algunas de las... Luego podemos, si quieren, luego podemos hacer la elucubración acerca de si el método científico que han utilizado es bueno o no, pero el método científico utilizado dice que no. Esto pasa en muchísimas reliquias y en muchísimas obras. No voy a hacer un spoiler de mi novela, pero no pasa en el Grial de Valencia. No digo más. Que sí que pasan las pruebas científicas. Dicho esto, en el que hemos visto a un guardián del arte con nombre y apellidos, con cara y ojos, y que además quizá a lo mejor no ha sido suficientemente reconocido, permítanme que les cuente alguno más, ¿no? Vean ustedes una imagen fabulosa, y es uno de los vehículos transportando en Florencia, porque Florencia también tuvo que esconder muchas de sus obras, ¿no? Transportando en Florencia obras para devolver a la Galería de los Uffizi o a los distintos museos donde habían sido, ¿no? Encontradas, ¿no? O, por ejemplo, esta otra fotografía, que creo que es una foto fabulosa, ¿no? de los aliados recuperando nada menos que la Dama del Armiño, ¿no? de Leonardo da Vinci. Por lo tanto, pues quiero decir, una obra que luego la veremos, ¿no? Son fotos, si ustedes entran... Hoy en día la ventaja que tenemos es que antes, para poderse uno ver estas cosas, se tenía uno que ir a según qué bibliotecas, que tenían también esa parte más bonita, lo digo porque hay que seguir yendo a las bibliotecas porque tiene ese punto. Pero si uno quiere ver imágenes, hoy en día es bastante sencillo, ¿no? A través de los medios. Pueden ustedes ver bastantes. Yo les coloco solamente las que he visto que tienen libertad para poderlas poner aquí, ¿no? Pero me gustaría hacerles un detalle y nombrarles a esta señora que es Rose Valland, porque creo que les interesará mucho. En la película de Monument Men la interpreta Kate Blanchett. Lo digo por si ustedes la ven, que sepan que es ella, ¿no? Bueno, esta mujer era una mujer que estaba trabajando en Jeu de Paume, en la galería esta de aquí, que está cercana al Louvre, y esta mujer pues era una persona que cuando los nazis tomaron París, no se pueden hacer ustedes una idea el saqueo que produjeron. O sea, se fueron a por todas las casas particulares de toda la gente que tenía cuadros, de todas las familias judías. Tengan ustedes en cuenta que París en ese momento era la cuna de la cultura del mundo. Entonces, allí habían las principales galerías, existían las principales galerías, las casas de subastas. Todo, se lo quedaron todo, de una manera legal o ilegal, con subastas ficticias, con lo que ustedes quieran, pero se lo quedaron todo. Claro, no cabían, claro, menos mal que el Louvre
gracias al director de los museos de Francia, pudieron escapar muchas obras, ¿no?, en los museos públicos. Tampoco se quería arriesgar Hitler en destrozar museos públicos por el ruido que podían hacer. Era mucho más fácil expropiar bienes privados que públicos, ¿no? Pero bueno, eso es al margen. Pero tenían que almacenar las pinturas y las almacenaron aquí. Y cogieron a esta mujer, una mujer, pues, poca cosa, que parece que tal y que no, y la tuvieron ahí para que hiciera de administrativa. Esta mujer veía cada X tiempo llegar a Hermann Göring, todo vestido de blanco, obeso, en el coche oficial, con sus trajes y tal y cual, y entonces entraba y con una copa de champán iba paseando, iba diciendo los cuadros que él se iba a llevar y que luego se cargarían en un tren para llevárselos a su domicilio. Y de ellos cogía uno y se lo entregaba al Führer y le decía: Führer, mira qué cuadro te he traído. Y el otro decía: muchas gracias, pero se había llevado 14 él, ¿no? Lo digo porque... Y ella estaba ahí en esos momentos, pero lo que no sabían es que sabía alemán. Y lo que no sabían es que era licenciada en Bellas Artes. Y lo que no sabían es que llevaba un registro detallado de todas las obras que expoliaron. De dónde se las llevaban, los camiones que se cargaban, los trenes que se cargaban, los destinos que servían, etc. Y cuando los Monument Men entraron, que les costó convencerla, porque tampoco se terminaba de fiar de los aliados, porque el patrimonio que había en Francia era inmenso y ella era una auténtica maestra del arte, cuando vio que efectivamente pues, estos iban de buen esto, les entregó las actas y se recuperaron gracias a ella 45.000 obras de arte. Tiene una pequeña plaquita en una bocacalle de algún sitio, tiene un monumentito en otra parte y escribió un libro y a lo mejor ya ni se estudia en los colegios, no lo sé porque no lo he mirado, pero bueno, simplemente les nombro a una heroína que pasó absolutamente desapercibida y que, bueno, pues creo que hacía falta comentar lo que hizo, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que las imágenes, ¿no? Cuando les hablo de las muchísimas obras de arte que se robaron, permítame que les enseñen algunas de las obras que se llevaron, dónde las encontraron y dónde están actualmente, ¿no? Aquí tienen ustedes la Dama del Armiño. Esta obra se encontraba en el Museo Czartoryski. Czartoryski era una familia principesca polaca, la cual desvalijaron todo lo que tenían, todo. Luego hablaré del Hans Frank, que este es un individuo para que lo conozcan también. No es desde luego como los médicos que estaba comentando antes Vicente. Pero bueno, se recuperó la Dama del Armiño, actualmente vuelve a estar otra vez en el museo. Como ustedes comprenderán, es una auténtica obra de arte que se podía haber perdido. Pero bueno, por ejemplo, también se recuperó el arte de la pintura del pintor Vermeer. Esta maravillosa obra de este pintor, que ustedes, como saben, pues tenía 35 o 36 pinturas, que pintaba magistralmente con las luces entrando por un lado de las ventanas y con los interiores, y que además era una pintura a la cual el propio Vermeer le tenía mucho cariño. De hecho, nunca la vendió. Lamentablemente, imagino que su mujer la tuvo que vender porque él se arruinó, murió muy joven, tenía 11 hijos, y la mujer tuvo que salir adelante y me imagino que la vendería. Pero bueno, esta obra también la robaron y también se la querían quedar. Pero bueno, no solamente robaron pinturas. Aquí tienen ustedes la Madonna de Brujas. Esta obra es la única escultura de Miguel Ángel que está fuera de Italia y que está, lógicamente, en Brujas, en la iglesia. Bueno, esta Madonna la descubrieron en una mina de sal, en el suelo, enrollada en un colchón de estos viejos, que era el mismo colchón con el que se la habían llevado y le habían cargado el camión y la habían escondido en la mina. Es decir, igual que las otras. Es decir, esto cuando los aliados... Por cierto, una mina que el que mandaba por la zona donde estaba la mina, que era en Austria, Althausen, era la mina, tenía orden de destruirla. Lo que pasa es que incluso se pusieron bombas, pero se fraguaron porque sus propios colaboradores hicieron que no se dispararan. Volaron solamente la entrada, no volaron nada más, pero podían haberse ido por tierra quemada por la política del decreto Nerón que se había instaurado. Aunque luego dicen que Hitler dio para atrás, pero bueno,
sí, bueno, ya tampoco vale la pena. Pero bueno, también se recuperó la Madonna de Brujas. Otras grandes obras tienen ustedes aquí el famoso políptico de Gandhi, de los hermanos Van Eyck, el fantástico políptico que me da la impresión de que lo quiere todo el mundo. Primero ya lo robaron hace tiempo, robaron una de las partes. Luego Napoleón también lo quería robar y, por lo tanto, cuando entraron las tropas napoleónicas tuvieron que esconderlo. Y cuando luego los nazis entraron, la verdad es que se permite una licencia a George Clooney en la película, porque ustedes ven que lo saca de la iglesia, pero no lo sacaron de la iglesia. Ya le habían intentado esconder en Francia, pero bueno, como también luego los alemanes tomaron Francia, pues en un acto de buena camaradería por parte de los franceses, pues le tuvieron que entregar la obra. Gracias a Dios también la descubrieron, y también la descubrieron en una mina, y está perfectamente conservada y no ha pasado nada, ¿no?, con ella. Y podemos seguir viéndola. Aquí tienen ustedes un autorretrato de Rembrandt, el cual también fue expoliado y también fue encontrado. Rembrandt, hay bastantes obras que se robaron porque para Hitler, al igual que hablábamos del arte que no le gustaba, sin embargo, para él Rembrandt sí que era un pintor el cual él le tenía bastante afecto, y bueno, pues este cuadro también se robó y también se pudo recuperar. Puestos a otras grandes obras recuperadas, aquí les voy a hablar de dos obras. Una de ellas es muy distinta. Esta es el jardinero de Monet, que también es una obra que también fue recuperada precisamente en la mina de Merkers, en Alemania. Pero ustedes imagínense a los Monument Men profundizando en las minas y destruyendo, intentando que no se caigan, intentando encontrar, y venga obras, y venga obras, y venga obras, y de pronto se encuentran con una pared absolutamente grande, con unas puertas metálicas, y dicen, aquí, si ya hemos encontrado todo lo que hemos encontrado, aquí vamos a encontrar lo que no está escrito de arte. Bueno, al final logran abrirla, y cuando la abren se encuentran con esto, que son nada más y nada menos que 100 toneladas de oro. Esto es el oro que iban saqueando de los bancos centrales de los países que iban invadiendo. Y que lo tenían yo también he leído que también habían joyas e incluso dientes de oro, etc. Yo no voy a entrar en si eso había o no, porque bastante es con pensar. Pero los alemanes, en el aspecto de pensar, o Hitler, en el aspecto de pensar, vamos a proteger, tenían incluso escondidos una cantidad de oro inmensa. Esto también fue uno de los motivos por los que imagino que Eisenhower dijo, aquí esto lo tenemos que organizar. De hecho, se generaron un par de comisiones, hubo una agencia internacional de reparaciones para intentar devolver los bienes a las familias, pero también se generó una comisión tripartita del oro, porque claro, había que devolver ese oro, ¿no? Ese oro a quién correspondía y cómo correspondía. Pero háganse una idea, yo he intentado calcular al cambio lo que supondrían 100 toneladas de oro, pero la máquina no me daba tantos ceros. O sea, entonces lo dejo estar, quiero decirte, ya no me sale, aunque sea de números. Pero bueno, claro, cuando se encontraron. Pero fíjense ustedes, digamos, la manera bastante, que yo no digo que alguna saca no se perdiera, pero bastante, digamos, buena gente, los Monument Men, ¿no?, devolviendo toda la parte, y por parte de los aliados devolviendo lo que ahí encontraron, ¿no?, que sería fácilmente adquirible. Déjenme que les cuente dos obras más que creo que les pueden llamar la atención. Una de ellas es El astrónomo, de Vermeer, una obra maravillosa, como ustedes comprenderán, y que he podido observar en varios escritos que era una de las obras favoritas de Hitler. A Hitler precisamente esta obra le gustaba mucho. Yo no sé si era por el contraste de que tiene la mano, pero no tiene la mano sobre una bola terráquea, sino sobre un cielo, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente cuál es, pero sí que era una obra muy admirada por Hitler, claro, con razón, porque es una obra fabulosa. Pero bueno, también se recuperó. Y permíteme que les diga esta obra, que es de El Jesús y la adúltera, de Vermeer. Esta obra tiene una curiosidad importante. Hermann Göring quería esta obra, el señor que les he dicho antes, ¿vale? El gordo bueno, pues este quería esta obra por cualquier cosa, y se enteró que se realizaba una subasta y fue a hablar con el marchante porque le dijo que quería él la obra. Y el marchante le dijo que no, y le dijo que no, la subasta ya me la quedo yo. Y dijo, no hay precio. Dijo, sí, te doy,
Yo he llegado a oír 150 obras a cambio, entre 100 a 150. Claro, no le habían costado un duro porque tengo que decirles que Goering falsificaba, o sea, había una persona que en las subastas había un tasador y tasaba un precio que evidentemente era infinitamente más bajo de lo que valía. Goering se quedaba con las obras, pero jamás pagó ninguna. Es decir, no es que hacía trampa con el... es que tampoco las pagaba después. O sea, entonces, bueno, pues claro, tenía tantas obras que dijo, no, yo te doy... Y aquel le dijo, pues 100 o 150. Y se las dio y se llevó el Vermeer. ¿Vale? Y se lo llevó a su domicilio, a su Caring Hall, y cuando se destruyó, se encontró esto. Claro, cuando los aliados vieron un Vermeer, tiraron a ver qué pasaba con este Vermeer. Y se encontraron con que este Vermeer, el marchante, se lo había entregado otro señor, que era un tal Van Mechelen, ¿no? Y cuando fueron a por este, le dijeron, ven para acá porque te vamos a meter en prisión. Porque claro, tú has vendido a los nazis una obra de un artista que era un artista holandés y por lo tanto, como tú comprenderás, vas a ir a la cárcel. Entonces, Van Mechelen dijo, no, no es un Vermeer, es una falsificación, lo he falsificado yo. Y a partir de aquí, si ustedes quieren profundizar en la historia de Van Mechelen, el mayor falsificador de obras de arte que ha habido en la historia, es digna de poderla seguir. Pasó de héroe, de villano a héroe, porque claro, le había colado a Goering a cambio de 150 o de 100 obras un Vermeer falso, porque no existe, no es una pintura. Es tal la fama de este señor que incluso hoy en día se subastan obras de él que tienen un valor casi similar a los originales. Entonces, bueno, si quieren ustedes profundizar, pero era anecdóticamente que sepan que también le colaron el gol a Goering con una falsificación. Todo esto que les he contado, que aparentemente, pues, con todo el respeto a todo el daño que hicieron a las personas y a las víctimas, que evidentemente es infinitamente mayor a lo que aquí hemos comentado, pero que no por ello no quita que lo tengamos que comentar. También existe otra cara con todo ello, ¿no? Estamos hablando de la parte occidental, estamos hablando de la parte de los aliados, pero nos encontramos en la otra parte. Recuerden que la victoria sobre Hitler se produjo mediante un aprisionamiento por parte de las tropas del este, del oeste y por Aarhus, es decir, hasta que la acogotaron en Berlín, ¿no? Entonces, la parte rusa, la parte del Ejército Rojo, aquí no existieron los Monument-Mens. Ellos se consideraron, desde el primer día, generaron lo que se denominó la Brigada de los Trofeos y ellos consideraron todas las obras que se encontraran como reparaciones de guerra. Tengamos en cuenta, no con ello justifico nada, pero ellos lo justificaban diciendo que el mayor daño humano se había producido, el mayor número de muertes de militares había sido en Rusia y la mayor destrucción también, ¿no? Entonces, bueno, ellos consideraban los botines que habían encontrado como... Pero jamás se ha podido saber cuál es la cantidad de obras de arte que en un momento determinado se pudieron llevar por parte del Ejército Rojo, ¿no? Pero vamos, si van ustedes al Hermitage o a cualquier museo de Moscú, verán bastantes obras que no son de autóctonos de allí. El profesor Kaniski, una persona polaco, reclama de una manera bastante contundente muchos de los bienes polacos que se llevó Hans Frank. Hans Frank es uno de los individuos más malignos que yo he podido encontrar en la historia. Le llamaban el carnicero de Polonia y fue la persona que designó Hitler para manejar pues, toda Polonia con la invasión. Evidentemente saben que muchos de los campos de concentración y muchos de los guetos y muchas de las barbaridades que se hicieron principalmente en Polonia y se hicieron gracias a que estaba este individuo allí. Él saqueó todos los museos y domicilios y, por ejemplo, todo lo de Czartoryski se lo llevó, pero se lo llevó evidentemente a Alemania, ¿no? Sabemos que todas las barbaridades que hizo, porque aparte de un asesino, era un megalómano y escribía su diario con detalle, 40 volúmenes, en el cual se sabe todo lo que robó y todo lo que hizo. Fue condenado a muerte por los juicios de Nuremberg, ¿vale? Expertos como Héctor Feliciano, que tiene un libro fabuloso que se llama El Museo Desaparecido, que es todas las obras que han desaparecido, ¿no? Lo titula así, que es un libro bastante interesante, critican mucha de la parte administrativa por la cantidad de obras que se han dejado pendientes. Inclusive Russ Ballan escribió un libro posterior, en la cual ven ustedes la imagen de
la Venus de Milo saliendo del Louvre. Y también ella criticó que el desbarajuste administrativo y las trabas administrativas eran muy importantes a la hora de poder devolver todo el patrimonio. De todas maneras, piensen ustedes que también lo que les he comentado anteriormente, la ERR amparaba legalmente muchas de las adquisiciones. Entonces, claro, todo esto llevado en manos de abogados, que ya saben ustedes que para esto pues, pueden ser muy habilidosos, esto ha enturbiado y ha entorpecido mucho algunas de las labores. Evidentemente, aquellos cuadros que eran de una significación importante y mientras estaban en periodo de guerra, es decir, hasta los 6 o 7 años después, en las cuales estaban más preocupados por reconstruir y estaba el ejército detrás, pues se pudo repartir más. Pero a partir de aquí las cosas han ido mucho más despacio. De hecho, existe una asociación que es una asociación judía que considera que todavía faltan aproximadamente unas 11.000 obras que están pendientes de devolver, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo esto lo dejo, pues, aparte hay mucho a hablar. Esto daría para otra conferencia, es decir, todo lo que ha podido pasar porque evidentemente recuerden que una parte de Alemania, una parte de Berlín era del este y ahí, pues bueno, no se hizo lo mismo que en las otras partes. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra charla, ¿no? Entonces, yo para finalizar la conferencia les quería pedir 2 favores, ¿no? Uno de ellos son sencillos. Uno de ellos es que cuando vayan a los museos piensen en un momento determinado pues que las obras están ahí posiblemente porque hayan sido robadas o expoliadas o adquiridas o compradas o lo que sea, ¿no? Pero también están ahí. Es decir, y están ahí gracias a que en un momento determinado se conservan y gracias a que hay una serie de héroes anónimos que se jugaron la vida. De hecho, existe en la propia película de Monument Men, sale la muerte de algunos de estos militares, porque lógicamente tuvieron accidentes y tuvieron percances, ¿no? Pero bueno, que las obras que vemos muchas veces hay gente que las está cuidando y que las está conservando y que tampoco conocemos sus secretos y sus misterios. Pero déjenme también que les pida un último favor, que es muy sencillo. Miren, esta obra de aquí es el retrato de un hombre joven. Esta obra es una obra maestra de Rafael, el pintor de Urbino, el pintor de pintores, ¿no? Este maravilloso pintor del Renacimiento italiano. Esta pintura, si ustedes ven la película de Monument Men, verán que hay un momento en el que, con la política de tierra quemada, un militar nazi con un lanzallamas la quema y desaparece. Pero no es verdad. Y digo que no es verdad porque la Interpol la tiene colgada en su página web y en su app, que yo les recomendé, o si quieren conocerlo, en mi anterior conferencia lo comento, que es una app que existe y que se la puede descargar cualquiera, se llama IDEART, y están todos los cuadros que están pendientes y está como pendiente de encontrarse. Es decir, que aún existe en la Interpol la sospecha de que podría ser recuperada. Por lo tanto, el último favor es, quédense con esta imagen y si van ustedes por alguna galería, van ustedes por algún desván o van ustedes por algún sitio y llaman a la Interpol, también ustedes serán Monument Men y podrán participar de esta conferencia que hemos dado en este momento. Por lo tanto, a ver si la encontramos entre todos. Gracias.